Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro videopodcast del verano favorito. Nada, yo soy Paula y esto es Buscando el Gen Cooperativo, segundo episodio. De antemano me gustaría, bueno, primero pediros perdón porque soy la peor youtuber del mundo y este episodio tendría que haberse emitido en marzo, pero la verdad es que me he encontrado con bastantes barreras de la procrastinación en el camino y me ha costado encontrar la pasión necesaria para emitir y divulgar. Y en segundo lugar, quería agradeceros todo el amor, el apoyo y la energía que le habéis dado al primer episodio. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo que habéis invertido en verlo. Sé que no es fácil prestar atención durante 1 hora y media y gracias también por todo el feedback que he recibido. Y nada, pues eso, que seguramente sin toda esa energía me hubiese costado mucho animarme a grabar este segundo capítulo. Y bueno, eso está ahí. A las nuevas personas que no hayáis visto el primer capítulo, pues os animo a verlo, está en mi canal. Diría que ahora os pondría un enlace aquí que podréis pinchar y os redirige, pero todos sabemos que no va a pasar. Pero bueno, es fácil, os metéis en el canal y aparece también el primer episodio. Y, y nada, para resumiros un poco la temática de este proyecto, pero sin empezar tan pronto a daros la chapa, había pensado en contaros para abrir boca un par de anécdotas. La primera, que me han ocurrido durante este año y que creo que son bastante ilustrativas de cuáles son los objetivos de Buscando el Gen Cooperativo. La primera, bueno, pasó en mi cumpleaños del año pasado, cuando mis amigas se fueron a FNAC. No se pronuncia así, pero es que nunca he sabido pronunciarlo, pero me entendéis, la tienda esa de libros, súper famosa, y, y preguntaron al dependiente pues, por un buen libro sobre biología o sobre teoría evolutiva, que era con lo que yo más estaba puesta en ese momento, y, y allá mi sorpresa, que el dependiente les dijo que, bueno, que si quería un libro que tuviese que ver con la biología, pues la Biblia biológica era esto. Este libro es El gen egoísta. Lo escribió Richard Dawkins en 1979. Richard Dawkins era un biólogo seguidor de las teorías de Darwin y lo que trata en ese libro es conectar la teoría de la evolución de Darwin, bueno, más neodarwinismo, del que ya hablamos en el primer episodio, con la genética humana. Y él te venía a decir que la unidad fundamental de la evolución no es el individuo, sino los genes. Y que a los genes le importan un carajo el individuo, lo único que quieren es permanecer y propagarse, expandirse. Y por último, que para conseguir esa expansión, los genes están en constante competencia con otros genes. De tal forma que, como a nivel micro y celular nuestro organismo es egoísta y está en constante competencia, es muy difícil que nosotros podamos salir de esa inexorable naturaleza egoísta. De forma que, de alguna manera, nuestro comportamiento biológico se va a ver reflejado en nuestra conducta. Y es por ello que lo único que podemos hacer como seres humanos es intentar expandir la amabilidad y la generosidad para combatir ese destino inexorable biológico del que no podemos escapar. La verdad es que es un libro súper pesimista y desolador, y con el que tampoco estoy muy de acuerdo a nivel fundamental porque os pongo un ejemplo súper rápido. Ayer estaba en clase de biología de la academia con el profesor Alejandro Sanz, no cantante, profesor, y, y precisamente nos contaba cómo las células del sistema inmunitario, para defender a nuestro organismo de otros virus o otras células invasores,
eh, se inmolaban. Es decir, daban su vida por el todo que somos nosotros, que es el cuerpo humano. Y dices, wow, pero ¿habrá algún acto más generoso que el sacrificio absoluto? Por tanto, creo que hay un relato genético y celular, si quieres extrapolar nuestra conducta, aunque en el momento en que tenemos conciencia, aunque habría una incidencia, habría que discutir si estamos tan marcados y tan predestinados por nuestras dinámicas celulares, aún así, los mismos fundamentos te podrían haber servido para defender lo contrario. El caso es que Dawkins optó por el camino de decir que nuestros genes son egoístas y como somos egoístas, nosotros en última instancia también vamos a ser egoístas. Y yo esto os lo cuento porque es asombroso que ese libro tenga 26 ediciones. Y es asombroso que en pleno 2024 se siga recomendando como la piedra filosofal de la biología. Y esto lo quiero enlazar con la idea que vimos en el capítulo primero sobre cómo al final el concepto que tenemos del ser humano se ha construido sobre una base teórica muy concreta que fue la que ganó la batalla dialéctica y que está compuesta, yo creo que por esa triada del gen egoísta de Richard Dawkins, por la ley del más fuerte de Herbert Spencer y por el neodarwinismo reinterpretado por Thomas Huxley con su versión sobre la supervivencia del más apto. Es una versión de la naturaleza del ser humano bastante hobbesiana, donde se parte de que en un estado salvaje, pues todos estaríamos enfrentados unos a otros y cada individuo velaría por su propio bienestar únicamente. Y toda la sociología, toda la psicología, todas las ciencias sociales, incluida la política, se han organizado durante todo el siglo XX e incluso hasta prácticamente la actualidad bajo esa premisa. Una premisa que lleva a concluir cuando, por ejemplo, se debaten sobre los orígenes del Estado, en que necesitamos un Estado entendido como un ente suprainstitucional y por encima del resto de los humanos que sea neutral y al cual todos nosotros debemos de ceder parte de nuestra libertad para así poder garantizar nuestra seguridad. Porque si no hubiese ningún mediador entre las relaciones humanas, pues probablemente nos mataríamos los unos a los otros, nos engañaríamos, robaríamos y cometeríamos todos los pecados habidos y por haber. Y claro, dices, joder, ¿qué pasa si cambiamos las gafas antropológicas y dejamos y consideramos que ese axioma de que el ser humano en naturaleza es malo y lo ponemos porque a lo mejor las personas son buenas? Pues ahí es cuando te das cuenta de una de las ideas más radicales pero también más claras que he tenido nunca. Y es que la existencia del Estado es ontológicamente contraria a la existencia de la idea de que las personas son buenas. El Estado se nutre de la desconfianza entre los seres humanos, de eso y del miedo. Si tú no tienes miedo al prójimo y si tú no desconfías del otro, el Estado no tiene ninguna razón ni necesidad de ser. Y eso es una locura. Porque entiendes precisamente cómo tenemos tan sumamente incrustada hasta la médula espinal esa desconfianza. Y aquí le doy la mano, güey, a la segunda anécdota que os quería contar. Que no es mía, es una historia que me contó mi amiga Patri hace unos meses. Y bueno, ella me contaba cómo un día que salía de casa de sus padres, en el portal había una señora mayor,
todos sabemos que es el arquetipo perfecto de villano, nótese la ironía, ¿no? Eh, y la señora quería ir al Corcón y no tenía cómo. Y le pidió a mi amiga si podía llevarla en coche. Y mi amiga dijo que, bueno, que no iba a ir al Corcón, pero que ella iba hacia Aluche y que en Aluche hay un cercanías que tiene conexión al Corcón y que por tanto si quería la llevaba. Claro, el meollo de la anécdota reside en que mi amiga se pasó todo el viaje hiper mega tensa, pensando de forma inevitable que esa señora mayor iba a sacar en cualquier momento del bolso la aguja del ganchillo y se le iba a poner en el cuello y le iba a decir conduce a donde yo te diga y le iba a secuestrar o algo. Obviamente nada de esto pasó. Mi amiga condujo hasta Luche, dejó a la señora pues sacó la típica agenda decimonónica de contactos donde le escribió su dirección y le dijo que cuando quisiese ir a las fiestas de Alcorcón mi amiga tenía una cama donde dormir. Pero aún así no podía evitar esa desconfianza, para la que, como digo, creo que estamos altamente programados. Y esto es importante. O sea, desconfiar de la gente y pensar que la gente es mala no me parece algo baladí. Y para ello os quería contar un experimento que hicieron una directora de un colegio de Filadelfia y un psicólogo de cuyo nombre no recuerdo ahora mismo y no lo voy a buscar en los apuntes para parar el vídeo. Lo que voy a hacer, como voy a hablar de distintos experimentos, os los voy a dejar todos en el cuerpo del vídeo de YouTube, en donde está el texto para hacer la descripción. Pues ahí os pongo el enlace a todos los experimentos de los cuales vamos a hablar y ahí ya estarán los nombres de los psicólogos y de todos los involucrados. El caso es que en un colegio de Filadelfia llegó un psicólogo y le dijo a la directora, oye, ¿te animas a hacer un experimento con 300 alumnos como grupo de control, a los cuales vamos a hacer un examen falso y a ver cómo se comportan en función del resultado que les otorguemos? Y bueno, pues eso hicieron. Dentro de ese grupo de control de 300 alumnos cogieron a un grupo experimental de 60 alumnos a los que dieron unas notas magníficas. Y de hecho la propia directora realizó informes sobre la brillantez de esos alumnos y de cómo su coeficiente intelectual estaba muy por encima de la media y les dijeron que eran listísimos en Roman Paladino. Y claro, pues cuando acabó el curso, a esos 60 alumnos se les volvió a repetir un examen y pasó exactamente lo que os imagináis. Los alumnos mejoraron de una forma incomprendible su rendimiento. No sé si llegaron a subir de puntos en su coeficiente intelectual incluso, pero vamos, fue muy paradójico porque llegaron a sacar matrículas de honor. Y este experimento dio lugar a lo que se llama como el efecto Pygmalion, que viene del mito de Pygmalion, mito griego, donde un escultor, a lo mejor os sonará, realiza una estatua de barro, de una estatua así, de una mujer, una escultura, y pone tanto amor en su escultura que al final la estatua de la mujer acaba cobrando vida. Y la moraleja de ese mito es precisamente que las proyecciones que hacemos en los demás se pueden acabar convirtiendo en realidad, que es precisamente lo que les pasó a esos alumnos. Y esto, pues con lo que decía, obviamente lo conectamos con que lo que opinamos de los demás no es algo inofensivo y no es algo banal, sino que tiene bastante influencia en su conducta, porque lo normal es que el otro se comporte de tal forma que intente cumplir las expectativas que tú has puesto sobre él. Creo que se me entiende, ¿no? Si tú dices a una persona que es listo, va a intentar ser lista. Si le dices que es tonta, probablemente condiciones toda su carrera escolar y probablemente también su vida adulta. Y si tú a una persona le dices que es mala y desconfías de que las personas son malas, probablemente las personas acaben haciendo el mal. En cambio, si tú le dices a alguien que es buena persona, es bastante más posible que intente por tener una conducta un poco más ética y que se intente adaptar a tu estándar de moralidad. Por eso, el hecho de que todo el rato nos programen para desconfiar repercute en nuestro propio sistema de referencia. No sé si estáis entendiendo, pero vamos, es básicamente lo que hablamos también en el primer capítulo sobre cómo en las
palabras no son solo descriptivas, sino que son constructivas. Y son constructivas de nuestra propia personalidad. Y por eso creo que es tan importante que intentemos cambiar un poco el concepto que tenemos del ser humano. Y es básicamente lo que me propongo con este canal, porque además creo, y ya lo creo firmemente, al principio de una intuición ya estoy convencidísima, que no existe ninguna evidencia arqueológica, biológica o antropológica que permita sostener y que respalde la idea de que el ser humano es malo y que solamente la civilización puede librarnos de ese egoísmo innato. Vale, esto por un lado. Ahora, vamos a meternos ya en meollo, pero antes quiero, porque necesito rescatar también. Vale, vamos a ver el desarrollo y el camino que ha tomado el ser humano y sobre todo los antecesores del ser humano, marcados por la teoría de la evolución, pero para ello primero necesito volver a recordaros un poquito en qué consistía la teoría de la evolución de Darwin. Lo voy a hacer súper rápido para no aburriros porque ya sé que muchos lo sabéis, pero bueno. Como os dije, la teoría de la evolución se sustenta sobre dos pilares. Por un lado está la selección natural, que es la que desarrolla Darwin en El origen de las especies en 1959 y que viene a decir que viene a explicar aquellas adaptaciones que, aquellas variaciones genéticas que mejor se adaptan al ambiente son las que van a tener más facilidad para reproducirse y para perpetuarse en los descendientes y para colarse en la herencia transgeneracional, por así decirlo. Y esto, que parece así como un poco complejo, se ve súper fácil con el ejemplo de la gacela y el león, que también creo que me suena que os conté en el primer capítulo. Si yo cojo a un león que corre a 80 km por hora y a una gacela que corre a 90 km por hora, en el momento en el que tenga un alelo que haga la gacela correr a 80 km por hora, esa gacela va a ser comida por el león y por tanto no va a tener gacelitas que puedan heredar esa información genética que les haga correr a 80 km por hora. Facilísimo, ¿verdad? Vale, pues eso es la selección natural, es decir, la capacidad de adaptarnos al medio, no de competir con nosotros. Y no gana ni el más listo ni el más fuerte, gana el que mejor se adapta, que no tiene nada que ver con lo otro, porque todo depende de en qué medio nos pongamos, pero bueno, sigo. Y por otro lado, la otra pata sería la selección sexual, que se desarrolla en el origen del humano en 1971 y ahí Darwin explica aquellas variaciones genéticas que sin ser mejores o peores para aquel individuo sobreviva en el medio, se han ido reproduciendo por un puro deseo sexual. Y un deseo sexual entendido como una pulsión química hacia algo que te parece reproduciblemente deseable o incluso, en nuestro caso, cultural. Y esto daría lugar a rasgos fenotípicos como pueden ser los colores más llamativos en algunos animales o las habilidades para el canto o para la danza. La teoría más aceptada sobre estas dos versiones es que no hay especies que vayan por un camino y otras que vayan por el otro, sino que normalmente en todas confluyen un poco de los dos y digamos que se mantiene un equilibrio para un equilibrio pues, que condiciona una mejor supervivencia. Me explico. El pavo real, por ejemplo, necesita tener colores muy llamativos, pero para atraer a la pava, supuestamente, ¿no? Pero si los colores son demasiado llamativos, también se va a volver en un blanco fácil para los depredadores. Por tanto, necesita efectivamente mantener ese baile que le haga mantener un equilibrio entre ambas potencias, fuerzas, como queréis llamarlo. Vale, y esto lo voy a dejar aquí aparcado, pero luego lo vamos a retomar estas dos ideas al final del vídeo, ¿vale? Así que por favor, son importantes. Vale, pues empezamos con lo guay. Empezamos con lo guay y
En este capítulo vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje a hace 30 millones de años, a el costado oriental de África, a una llanura llamada el Valle del Rift. De hecho, llega un momento muy icónico ya en este canal, que es sacar mis PowerPoints. Mis PowerPoints que no dejan de ser pues, páginas impresas. Vale, el Valle del Rift. El Valle del Rift, como veis, es esta brecha que pasaría por Etiopía, llega también a, pues, a Tanzania, a Kenia y acabaría como en Mozambique, ¿vale? Esta cordillera surgió hace 30 millones de años. Es un sitio con muchísima actividad sísmica. Si os fijáis, aquí convergen tres placas tectónicas. La arábiga por arriba, la somalí por el lado oriental y la africana por el lado occidental. Esto hace que la fauna y la flora de ambos lados sean muy distintos, porque todas las lluvias que vengan del Atlántico se van a quedar atrapadas en la cordillera que hay alrededor del valle y van a precipitar aquí, en el Congo. Mientras que la parte oriental va a ser mucho más seca. Esto produjo una diferenciación, como digo, en el clima y en la fauna que se cree y se ha convenido en establecer ahí el origen de la escisión entre, entre los descendientes del antecesor común que tenemos con el resto de primates, que sería, pues, creo que esto es muy básico, pero por si acaso, humanos, chimpancés y gorilas, se supone que tenemos la misma rama evolutiva y que hay un antecesor común. Es el antecesor que no se ha encontrado, pero de alguna forma seríamos como primos los unos de los otros. El caso es que mientras que los gorilas y los chimpancés se quedaron en el lado del Congo, los antepasados a los humanos, en este caso los Australopithecus, se quedaron en este lado de la brecha, en el lado oriental, que como digo, pues, pues no era tan arbóreo, era bastante más seco, y eso obligó a nuestro amigo el Australopithecus, es que como soy tan desastre que no he borrado ni la pizarra en un año, pues nos va a venir esto súper bien. El Australopithecus era este, el primero, ¿vale? De la escala evolutiva que habíamos fijado en poner como Homo habilis, Homo erectus, Neandertal y Sapiens. Bueno, no me metáis a ver quiénes estarán como a la par, pero vamos. En este vídeo voy a estar casi todo el rato aquí. Vale. A ver. Vale. El Australopithecus, como decía, tiene que verse con una adversidad, y es que necesita recorrer grandes extensiones de territorio estepario, o sea, bastante árido, para conseguir alimento. Y aquí se cree, voy a estar todo el rato con se cree, opino, se ha convenido, tal, no sé qué, porque esto se está hablando de hace más de 4 millones de años. Entonces es muy difícil saber la verdad, ¿vale? O sea, es muchísimo tiempo, es muchísimo. Y los restos fósiles que hay no dejan de ser restos fósiles. Entonces, pues, todos son teorías, no hay nada acreditado de una forma completamente ratificada. Pero bueno, la teoría mayoritaria es que en ese momento es cuando se produce un hito en la morfología del ser humano, que no es otro que la bipedestación. El hecho de tener que recorrer grandes territorios prácticamente desérticos sin sombra hace necesario que camines erguido para reducir la superficie que tenemos de contacto con el sol y también para aprovechar la brisa. Y este cambio en la bipedestación, que es caminar a dos patas, por cierto, en vez de cuadrupedestación, a lo mejor cuadrupedestación se dice, pero bueno. El caso es que este hito, como digo, en nuestra morfología permitió dos cambios, bueno, o sea, derivó en muchas cosas, pero a mí me interesan especialmente dos. Una es la liberación de las manos, lo cual es súper necesario para el desarrollo del habla y de nuestro sistema cognitivo. O sea, pensar que en los pares craneales, que es donde se representan los sentidos,
hay una gran parte del área cerebral que se dedica expresamente a las manos. Pensar en todos los estudios que están saliendo ahora sobre cómo la escritura puede prevenir de enfermedades seniles y puede puede ser una capa protectora para la salud mental, básicamente para mantener una capacidad cerebral mucho más activa. Entonces eso, las manos son súper necesarias para crear conceptos. Y en segundo lugar, y a los efectos de este canal lo que más nos interesa, es que la estructura de la columna vertebral también cambia. Se vuelve serpenteada para dejar espacio a los órganos colindantes, pero también para favorecernos el equilibrio al andar. Y como contrapartida, los huesos de la cadera también cambian, lo que hace que el parto se nos complique más que nadie. Somos, sin duda, la especie con un parto más complicado del mundo. Y esto tiene dos consecuencias, bueno, tiene unas pocas. La primera es que los bebés nacen a medio hacer. Y con eso me refiero a que nacen con las fontanelas craneales abiertas para que el cerebro se termine de desarrollar fuera. Porque esas suturas craneales permiten dar una plasticidad a la cabeza que luego va a favorecer que soporte la presión uterina que vamos a hacer durante el parto. Y esto tiene varias implicaciones, como digo, una es obvia y es que necesitamos ayuda hasta para nacer. No es que no nos podamos valer por nosotros mismos, ni que la carrera del Dios... No, es que si no tienes ayuda de otra persona, tú no puedes nacer. Vamos a empezar por eso, que como especie yo creo que ya dice muchísimo de nosotros. Y hasta tal punto necesitamos ayuda que hemos llegado a profesionalizar esa tarea en la figura de la matrona. Y en segundo lugar, somos también la especie que más tiempo necesita de crianza. En comparación con los chimpancés, para que os hagáis una idea, la gestación, el periodo de gestación de un chimpancé es también de 8 meses, muy parecido al de 9 del humano, pero el periodo de crianza es de 4 o 5 años. Un niño 4 o 5 años yo creo que no se puede valer por sí mismo ni de lejos. O sea, le faltarían otros 5 años yo creo para empezar a poder, para que los padres le dejasen solo en el metro y más teniendo en cuenta las sociedades actuales que adolecen un poco de cierto paternalismo. Bueno, otro tema. Lo que quería decir con esto es que pasamos muchísimo tiempo criando y cuidando de los recién llegados a nuestra especie. Y eso lo quiero conectar con la teoría de James O'Connell y de Kristen Hawkins, seguro que no se pronuncian así, pero bueno, hicieron un experimento estas dos personas en 1997 con chimpancés, donde demostraron que cuando las abuelas intervienen en la crianza de las crías, valga la redundancia, eh, esa interferencia permite acortar el periodo reproductivo de la madre. Es decir, si yo le doy el hijo a la madre, si yo tengo un hijo y se lo doy a mi madre, yo me voy a poder poner antes a volver a procrear, que si yo tengo que estar cuidando de ese hijo. Y ese hecho, de alguna forma, acabó redundando en un beneficio para la longevidad de nuestra especie. En español. ¿Cómo? El papel que tenían las abuelas en nuestra sociedad era tan importante en la prehistoria, bueno, y prácticamente hasta la protohistoria. Yo creo que nuestros señores mayores tuvieron muchísimo más consideración, que teníamos más consideración y más respeto hacia nuestros mayores hasta que empezamos a escribir. Una vez que tenemos fuentes escritas, como ellos dejan de ser el vademecum de la experiencia, y ya lo puedes consultar todo en Google o en la puñetera IA y en otras fuentes, pues ya como que, ala, empezamos a denostar un poco a nuestros mayores. Pero bueno, antiguamente eran súper importantes y también lo eran en la colaboración para la crianza de los bebés. Y de alguna forma esto pudo influir
en que seamos la única especie que haya conseguido hacer trampas a la naturaleza y prolongar nuestra longevidad 40 años más desde que biológicamente deberíamos morir, supuestamente. Me explico. Un chimpancé, que hemos visto que tiene un periodo de gestación muy similar al humano, va a tener la menopausia a los 45-50 años y va a morir a los 50 años. En cautividad puede llegar hasta los 60. Esto es porque la finalidad y la función última de cada individuo y de cada espécimen es dejar descendencia. En el momento que dejas descendencia, no tiene sentido que en el ciclo de la vida sigas aquí. ¿Por qué seguimos aquí? Es un misterio. Y quiero diferenciar, antes de que me rebatáis con el tema de la medicina, la higiene y tal, que yo estoy diferenciando longevidad de esperanza de vida. Una cosa es la esperanza de vida, que efectivamente son los años que hemos podido ganar al reloj gracias a mejorar la medicina, a mejorar avances científicos, y otra cosa es la capacidad de renovación y de regeneración celular, que eso se agota en todas las especies por igual. Y el caso es que la nuestra, en vez de agotarse a los 50 años como tocaría, se agota mucho más tarde. Y eso es lo que no tiene cura. O sea, la vejez no tiene cura. Se está intentando ahora jugar a ser Dios y buscar cómo podemos hacer para seguir alimentando esa regeneración celular, pero bueno, yo creo que va a ser muy complicado. Y vamos, no tengo ningún tipo de esperanza en que eso se consiga y de hecho espero que no se consiga. Vale, sigo. Vale, vale, esto es importante, lo de la hipótesis de las abuelas, que lejos de no estar confirmada ni ratificada, como digo, a mí me parece súper bonito. Me parece súper bonito pensar que somos la especie que más tiempo dedica a cuidar al otro, porque nos pasamos en total creo, media vida cuidando a los demás, y la otra media vida nos la pasamos siendo cuidados. O sea, es que estamos todo el rato en ese ciclo constante de altruismo. Y ese ciclo de altruismo, lejos de ser una debilidad, ha sido una de las mayores fortalezas del ser humano. De forma que hemos conseguido que es nuestro secreto para alargar la vida. O sea, ¡guau! ¡Qué bonito! O sea, es que los cuidados de nuestros congéneres nos han posibilitado vivir más. Es precioso y dices, ¿cómo vamos a ser egoístas? Es que si necesitamos del otro desde el segundo cero que nacemos. Y bueno, y por seguir con la comparación morfológica entre, bueno, voy a beber un poco de agua porque hace un calor aquí que el esfuerzo, o sea, no sabéis cómo estoy sudando, no me siento en la silla porque está empapada. Eh, pero bueno, valorar por favor el esfuerzo de grabar a pleno julio, junio, estamos todavía, pero lo siento como si fuera a finales de julio, de verdad. De hecho, es que estamos a 20, es que estamos en primavera, por favor. Me he quedado sin agua, vale. Perdón, sigo. Diferencias entre los chimpancés y nuestros antepasados Australopithecus. Vale, aquí tengo que hacer otro segundo inciso. Tenemos tres tipos de Australopithecus. Estaría el parántropo, que los parántropos es Australopithecus robustos, se denominan, que serían, a ver, que los tengo por aquí. Vale. Este sería el parántropo, que es la calavera del... O sea, perdón, Uf, se me ha olvidado el nombre de esto. Perdón, el calor, pero bueno, la cabeza del cascanueces, que está... El cráneo, joder, el cráneo del cascanueces, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Luego tendríamos a este. Con este quedaros. Este es el niño de Tuang, se llama... es un Australopithecus africanus porque se encontró en Sudáfrica, vivió también hace 2,6 millones de años más o menos, y vamos a hablar mucho de su caso en el capítulo 3, por tanto, acordaros de su cara. De todas formas, quiero que fijéis bien en los dientes de esta gente, que es a lo que vamos ahora. Y por último estaría Lucy.
Lucy, bueno, Lucy es viene de la rama del Australopithecus afarensis, que supuestamente son nuestros descendientes más cercanos, entre los tres Australopithecus que hay. Habitaba por la zona de Kenia y Tanzania, como hemos dicho, y vivió entre hace 4 millones y 3 millones de años. Y ahora voy a copiar un ejercicio que vi hacer a Ignacio Martínez de Mendizábal, me meto en plano, un biólogo en una conferencia en la que comparaba las dentaduras del cascanueces, yo creo que era además, con la de un chimpancé, para que veáis cómo, compartiendo un 98% del genoma y viniendo del mismo sitio y también compartiendo hábitos alimenticios, se han desarrollado rasgos físicos entre uno y otro muy, muy distintos. Voy con el chimpancé. A ver. No sé si se va a apreciar bien por la luz tan rara que tengo, pero creo que veis esos pedazos de colmillos completamente sobredimensionados con el resto de la boca. Es que vampíricos prácticamente diría. Y creo que sobran las palabras para comparar la dentadura de nuestro Australopithecus y del chimpancé. Y dices, ¿cómo puede ser que sean tan distintos? Y pues bueno, yo creo que es porque, bueno, yo creo y también se cree que es porque la estrategia reproductiva del chimpancé es la poligamia competitiva. Es decir, para acceder a las hembras adoptan cierto tipo de conductas, como pueden ser la agresión física, la exhibición mm, para amedrentar a los demás, ¿no? O incluso hacen coaliciones entre ellos para luego poder rodear a la hembra. Es todo como muy agresivo y muy violento. Y no parece que nuestra dentadura y que nuestra morfología en general mmm, haya sido predispuesta para resultar amenazantes como los chimpancés, sino más bien lo contrario. Parece más bien que, mirad qué monos son. O sea, no sé si lo habéis visto, pero por mucho que sean de construcciones, a mí me parecen bastante más agradables que un chimpancé. Y yo creo que las diferencias entre un chimpancé y un Australopithecus eran precisamente las mismas que podríamos encontrar entre un animal domesticado y su homólogo salvaje. Si os fijáis, el domesticado, la comparación más clara yo creo que es perro-lobo, para tener en mente. Si piensas en un perro, ha acortado su hocico respecto al del lobo, ha disminuido el tamaño de sus dientes, también ha reducido el tamaño de sus orejas, su conducta se ha tornado incluso más juguetona, que pensar que los humanos también jugamos mucho, bueno, o jugábamos, cada vez jugamos menos por desgracia, y, y también hay otra cosa que le comentaba ayer a un amigo, y es que hemos aumentado el blanco de nuestros ojos. Y yo creo que ese blanco de nuestros ojos nos sirve para expresarnos sin tener que mediar palabra y para favorecer una transparencia en la comunicación y que el otro sepa cuáles son mis intenciones solamente con verme, de forma que pueda confiar en mí, porque dependemos de esa confianza y de esa aceptación social. Es decir, yo necesitaba para sobrevivir en la prehistoria que tú no me percibieses como una persona amenazante. Me tenías que percibir como una persona inocente, amable, buena y generosa, porque si no, no me ibas a aceptar socialmente, no ibas a querer que yo formase parte del grupo. Y bueno, otro experimento, ahora retomo este punto, pero otro experimento que os quería comentar sobre cómo afecta la domesticación a la morfología de las especies es el que se llevó a cabo en la URSS en 1959 con un biólogo que se llamaba Demeter no sé qué. Y, perdón, luego os pongo todos los nombres, lo prometo. Y su alumna, Lyudmila Trust, este era más fácil, y ellos se fueron a Siberia a buscar el espécimen del zorro plateado, que es una variante del zorro muy agresiva, y
seleccionaron aquellos espécimes que veían como más dóciles, de forma que los separaron del grupo y controlaron su reproducción. Bueno, pues como resultado de este experimento se vio que en solo 30 años los zorros habían llegado a cambiar su apariencia física, habían agachado las orejas, les habían salido como de esto que la cola se vuelve como un muelle, que no sé lo mismo cómo se dice. ¿Me entendéis? Y el color de su pelaje se había vuelto incluso menos estridente. Es decir, parecían perros. No sé en qué conferencia luego enseñaron los vídeos y todo el mundo se quedó flipando. O sea, en una de estas conferencias de ciencias naturales de todo el mundo, ¿no? No sé por qué se celebró en la US, pero luego os lo pongo que en el estudio sale. Eh, el caso es eso, que la domesticación cambia nuestra morfología y parece que nuestros antepasados también pasasen por un proceso de domesticación, como digo. Y esto cobra sentido si volvemos otra vez a nuestro viaje, a situarnos en la garganta del Rift y a pensar en cómo era el entorno y el ambiente en el que teníamos que desarrollarnos. Mientras que los chimpancés estaban creciendo en un entorno de abundancia absoluta de árboles, fruta y eran los reyes de las lianas, nosotros cada vez lo tuvimos más complicado. En concreto, hace 2,6, en torno a 2,6 millones de años se estima que la actividad sísmica en el Valle del Rift se reactivó y la garganta, lo que es el valle, se hizo más profundo, las crestas de las cordilleras se elevaron y por tanto el clima se volvió más extremo y el ambiente más hostil. ¿Esto qué hace? Esto hace que desaparezcan los últimos restos de oportunidad de alimentarse de una forma completamente vegetariana, por así decirlo, para nuestro Australopithecus. Y es aquí cuando, aquí ya estaríamos con el Homo habilis, ¿vale? Que es el que va después del Australopithecus. Es el que, Homo habilis, habilidoso, porque es el que hace las herramientas. ¿Vale? Este Homo habilis cambió la alimentación de nuestra especie y empezó a comer carne porque no tenía otra cosa. ¿Cómo come carne? Pues claro, aquí es donde está asentadísimo en el imaginario colectivo el hombre cazador. El hombre cazador... no. O sea, lo siento mucho. Ver un documental de la 2, poner un hombre al lado de un león y decirme cuántas probabilidades de sobrevivir tiene. No éramos cazadores en un inicio, éramos carroñeros. Es decir, lo que hacíamos es quedarnos a expensas de que otros depredadores que estuviesen más arriba en la pirámide alimenticia terminasen su festín y su caza en mitad de la sabana, para después acceder, como teníamos manos y ellos no, a esos restos que ellos no podían comer, como viene a ser el tuétano que hay dentro de los huesos, que estaba lleno de proteínas. Cogíamos esos huesos, les dábamos con cantos tallados, sacábamos el tuétano y chupábamos los huesos. O sea, es que te diría que competíamos con las hienas, pero es que las hienas seguramente fuesen depredadores de nuestro Homo habilis. Y en ese entorno, ¿a alguien le parece sostenible, de verdad, que una persona pueda cazar y sobrevivir en solitario? A mí no, a mí no. Es más, un ejemplo muy rápido. Vamos a situarnos en un contexto de escasez, en una isla con 5 personas. ¿Qué va a pasar con el que diga, estos 10 cocos son míos y no los reparto? ¿Van a ir todas las féminas a decir, reprodúcete conmigo? ¿O van a ir entre todos a rechazarle socialmente y apartarle por egoísta? Yo creo que la indignación contra la desigualdad era más grande, era mayor en esas sociedades donde todo escasea que en la sociedad actual donde la riqueza es tan asimétrica que hemos naturalizado mucho más la desigualdad. Es que me meto todo el rato en unos jardines de los siguientes capítulos que me cuesta volver y no soltar las cosas. Pero bueno, vuelvo, me encauzo. Vale, estamos con
la estepa africana y con nuestro Homo habilis pululando por allí e intentando sobrevivir. Obviamente estuvimos muchas veces en la punta del abismo de la extinción. Que estemos aquí es un milagro y pues todo apunta a que ese milagro, si se ha producido, ha sido gracias a la cooperación del grupo, como digo. A que todos hemos necesitado del otro y de los cuidados del otro para poder sobrevivir frente a un ambiente tan hostil. Y esto, y ya para acabar, a ver, bueno, llevo 45 minutos, que terminamos en una... ¡Uf, uf, qué bien! Vale, dame 15 minutos más y os libero. Ay, es que estoy súper contenta porque he dicho 1 hora como máximo y creo que va a ser justo 1 hora. El caso, quería volver al principio, a retomar las ideas de Darwin, si os acordáis, los caminos sobre la selección natural y la selección sexual, y rescatar una pregunta que también me hizo Alejandro, profesor de biología de la academia, que consistía en, ¿qué pensáis? ¿Que a el ser humano le ha afectado más la selección natural o la selección sexual? Su respuesta, y la comparto mucho, es que la selección sexual es indiscutiblemente evidente que nos está afectando actualmente. Y hay mucha gente que puede pensar y que piensa que nos hemos conseguido sobreponer al medio, perdón. ¿Por qué? Pues porque sobre todo si lo piensas en una visión muy clasista occidentalizada, ¿vale? Pero si yo ahora mismo tengo hambre, yo puedo ir a un supermercado. Si yo tengo 10 dioptrías en un ojo, yo me puedo operar de la vista. Si tengo frío, me puedo poner ropa y comprarme un abrigo. Parece que el contexto y que el ambiente no van a influenciar ni a determinar mi supervivencia. Por tanto, lo único que afecta en la reproducción de los seres humanos ahora mismo es la selección sexual. Y la selección sexual ya no, digamos que ha seguido, o sea, la estrategia reproductiva del humano, lo que sigue es perdón, acaba de llegar mi prima, pero vuelvo. Vale, selección sexual. La estrategia reproductiva de los seres humanos se ha basado en la cultura. Cultura entendida como estética por un lado, tú te vas a querer reproducir con esa chica que sea curvilínea, o te va a gustar el chico rubio, alto, con ojos azules y con todos los estereotipos de belleza que nos han metido también hasta el carnet de identidad. Y por otro lado, como ideología, a mí me va a resultar potencialmente más factible para una pareja una persona que comparte mi mismo lenguaje, que comparte mis valores, que incluso tiene los mismos gustos que yo. Y es básicamente a eso a lo que ahora mismo se reduce el mecanismo de decidir quién se reproduce y quién no. Tengo otro amigo Alex, hoy están los Alejandros por todas partes, que me llegó a decir una cosa muy guay que me dio que pensar, y es que él creía que la selección natural nunca nos había afectado y que eso Darwin lo sabía. Y es por eso que él se guardó de desarrollar en el origen de las especies la selección natural, mientras que reservó la selección sexual para el origen del hombre. Ahí lo dejo. Me parece que también pues puede ser una versión bastante plausible. Y luego también quería contaros la teoría de Edward Wilson, que él aboga porque la selección natural puede actuar en dos niveles. Un nivel sería el individual, que sería el de los genes, al final, pues que quieren propagarse en aquellos cuerpos en el que les resulte más beneficioso sobrevivir, y otro sería el nivel del grupo, donde la cooperación y la interacción entre nosotros es fundamental para la supervivencia del grupo en sí. Y en ese sentido, pues que el ser humano ha ido por el camino del desarrollo a nivel de grupo, o sea, de la selección natural a nivel de grupo, como por ejemplo, pues hablaríamos también de termitas, ¿no? De hormigas y de otros animales con una vida de colmena, por así decirlo. Y vale, y ya llegados a este punto, pues os doy mi opinión. Yo creo que efectivamente la selección sexual
es predominante actualmente para decidir con quién nos reproducimos y con quién no, pero creo que no podemos denostar la la selección natural, y que la selección natural ha tenido mucho que ver en el origen de nuestra especie, como os decía antes. O sea, mmm, creo que somos fruto de la selección sexual. Lo que pasa es que el axioma de que el más fuerte era el que sobrevivía y el que se reproducía es radicalmente falso. Creo que es precisamente el más generoso, el más amable, el que más se daba a la comunidad, el que resultaba deseable para el resto y sobre todo el que más posibilidades tenía de sobrevivir. O sea, al final nuestras sociedades, si imaginamos esas sociedades prehistóricas, las más competitivas eran las que tenían miembros más altruistas y más en equipo trabajaban. Esos son los que tenían posibilidades de reproducirse y de perpetuar, en definitiva, la información genética de la solidaridad. Y, y en ese sentido, pues hemos estado muy marcados por esa selección natural, pero es que creo que ahora la selección natural tampoco ha desaparecido, simplemente que actúa de una forma más en la sombra, casi inconsciente, pero si lo pensamos bien y si volvemos a la pregunta de verdad, ya no hace falta adaptarse al medio e intentamos responderla, podemos ver cómo salen otras preguntas como ¿quién pensáis que tiene más posibilidades de reproducirse? ¿Un ingeniero, un banquero, un abogado o un trabajador situado en un escalafón inferior de la pirámide social? ¿O quién pensáis que tiene más posibilidades de reproducirse? ¿Una persona que se guarde siempre de no salirse de la línea, que comulgue con el statu quo, o una persona que esté todo el rato cuestionando el sistema, que prefiera vivir en los márgenes del mismo, que sea un outsider o que acabe en la cárcel, ya como ejemplo más extremo? Pues, pues yo creo que, tal y como efectivamente estáis intuyendo, yo creo que el medio no ha desaparecido. Lo que pasa es que se ha transmutado de un medio natural a un medio más artificioso que ahora mismo pues está ataviado con las vestimentas del capitalismo. Pero sigue siendo un ambiente al que nos tenemos que adaptar, y quien mejor se adapte, más posibilidades tendrá de procrear y de dejar descendencia. Y es que esto también se ve súper rápido con las limitaciones materiales y económicas que están teniendo ciertas clases para tener hijos. Y, o sea, en mi generación sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que lo vemos muy a menudo de cómo voy a pagar por una guardería 500 euros si no tengo ahora mismo ni para el alquiler. Es que es imposible. Y bueno, pues es que a mí esto me genera un boom en la cabeza y me da mucho que pensar, porque digo, hostia, es que, wow, la estrategia reproductiva que han tenido nuestros antepasados durante millones de años, o sea, que está inscrita a cinceladas en nuestro código genético me mataría Alejandro por decirlo, voy a decir genoma, en nuestro genoma, no solamente no me vale, es decir, ser cooperativo ahora no me vale en mi sociedad para encontrar pareja, sino que es que además es contrario, o sea, sería una estrategia contraria a esa carrera individual que el sistema te intenta imponer para tú tener éxito, y si tienes éxito podrás encontrar pareja. ¿Veis dónde va la paradoja? Es decir, estamos actuando en contra de nuestra propia naturaleza. Y es aquí cuando digo, joder, pues es que, ¿cómo no va a estar todo el mundo deprimido? ¿Y cómo no va a haber un montón de gente yendo a psicólogos por frustraciones y ansiedades? Si es que lo raro, lo anómalo, sería que estuviésemos bien. Lo digo de verdad por eso, porque creo que nuestra biología está en una situación completamente contraria al contexto social que nos está tocando vivir. Y yo creo que con esto ya podemos acabar, porque si no me voy a acabar metiendo en comportamiento, en conducta y en cognición, y eso lo queremos dejar para el capítulo que viene. Nada, simplemente para acabar, quiero recalcar y que quede súper claro lo que decíamos antes de que no existe una evidencia empírica y que no ha sido ratificada esa imagen del ser humano sobre la que hemos construido absolutamente todo, que redunda en una maldad innata y en un egoísmo intrínseco.
y que más allá de eso parece que las evidencias morfológicas que os he ido desarrollando apuntan más hacia la dirección de que no éramos ni de broma, de que nuestra historia no ha sido la historia de los más fuertes, sino que ha sido la historia de los más débiles y que esa debilidad nos ha empujado hacia los brazos de la sociabilidad y de la cooperación en el grupo. Por tanto, es ahí donde tenemos que leer la historia del ser humano, en ese ejército de desvalidos que fueron desarraigados de los árboles y abandonados a la sabana, que iban buscando huesos que chupar y, y, y que compartir con sus crías para poder sobrevivir a duras penas. Y es en esa historia, en ese ejército de débiles, donde leemos los renglones torcidos de la solidaridad y de la resiliencia humana. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que tengáis un buen verano lleno de cosas bonitas y de filantropía, que sé que en estos tiempos nos hace falta a todos. Y nada, espero que podamos volver a vernos en menos de un año esta vez. Muchísimas gracias.